saludándonos por mensajes y le decía a mi amigo, al pastor, le decía, ¿cómo va? Le preguntaba por la iglesia, por el trabajo. Y él me decía que la iglesia a la que él está pastoreando se había reunido para decirles que no estaban de acuerdo con su enseñanza. Ellos vienen de una iglesia muy tradicionalista y piensan que la exposición de la palabra de Dios es un cambio de doctrina, es como si los estuvieran llevando a otro lado. Y le decía a mi amigo, al pastor, le decía, ellos tienen que ver que la razón por la que tú enseñas esas cosas es porque los amas, porque hay un interés sincero de tu parte como pastor por la vida de ellos. Y lo que encontramos, hermanos, aquí en la carta de Pablo, en estos versículos que vamos a leer, es esa lucha constante que existe entre el ministerio y la iglesia. En algunas ocasiones la iglesia no es consciente del amor, del aprecio que puede haber en el corazón de un pastor y la razón por la cual da la enseñanza que da. Y este es el caso del apóstol Pablo. Recuerde que Pablo, cuando él escribe esta carta, él no había estado en la iglesia de Colosas. Él no la había fundado, él no era el pastor directamente de ellos, pero él amaba a esa gente porque estaban relacionados por la misma fe en Jesucristo. Vamos a hacer la lectura y observe la forma tan cariñosa, tan entregada con la que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Piense usted en esto, porque esta iglesia no ha conocido, por lo menos hasta el momento en que se escribe esta carta, no han conocido a Pablo personalmente, solo lo conocen a través de lo que Epafras les dice de él, y Pablo conoce a la iglesia a través de lo que Epafras le dice a Pablo acerca de la iglesia. Entonces la relación no es de cara a cara, pero Pablo ama a esta congregación. Observe las palabras que el apóstol Pablo dirige a la iglesia. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y viendo su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estos versículos que acabo de leer forman parte de lo que estudiamos el domingo pasado, del capítulo 1, verso 24. Así que este párrafo comenzaría en el verso 24 del capítulo 1 y terminaría en el capítulo 2, verso 7. El argumento es el mismo. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sepa la razón por la que él se esfuerza tanto. El domingo pasado hablábamos de los sufrimientos de Pablo. Hablábamos de la estrechez en la que en algún momento se encontraba, de sus naufragios, de sus hambres, de sus azotes, de sus ayunos, de las persecuciones, de estar muy cerca de la muerte, como aquella vez que fue arrastrado por las calles de una ciudad y abandonado porque la gente pensaba que estaba muerto. Y decíamos, hablábamos o hablaba acerca de que cada uno de estos sufrimientos tenía un propósito, que esa gente
que no conocía el mensaje del Evangelio por medio del ministerio de Pablo o de alguno de sus colaboradores, llegara a tener el mismo gozo y la misma satisfacción que Pablo experimentaba en medio de todos esos sufrimientos. Ahora, en el capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo continúa con su mismo argumento y dice, quiero que sepan la agonía, porque la palabra griega que aquí se nos traduce como lucha, es una palabra que se entendería mejor como agonía, la agonía que sostengo por cada uno de ustedes y por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro, por esa iglesia, por esas iglesias, diría Pablo, que escucho, que han sido levantadas por la misma predicación que yo hago, que yo tengo, por esos hombres que se han unido a mí en el trabajo de llevar el Evangelio a otros lugares y que ha dado fruto estableciéndose nuevas iglesias. Nunca las he visto, mi rostro nunca ha conocido el rostro de esas iglesias, pero yo agonizo por ustedes, decía el apóstol Pablo. Agonizo por ustedes. Agonizo por cada uno de ustedes que nunca han visto mi rostro. La preocupación de Pablo no es que lo conocieran físicamente, él quería estar ahí para consolar a esa gente. Él quería estar ahí junto a ellos para decirles que en medio de las tribulaciones que estaban viviendo, que en medio de la persecución que estaban algunos cristianos sufriendo y que oían que el gran apóstol a los gentiles estaba siendo perseguido, él quería estar al lado de ellos para consolarlos, para consolar el corazón de esa gente que estaba sufriendo por causa de la predicación del Evangelio, quizá menos, tal vez un poco menos de lo que el propio Pablo estaba sufriendo a causa de esa predicación del Evangelio. Observe el enorme corazón paternal de un hombre que llega a amar a una iglesia y que a él no le importa tanto sus sufrimientos. Él probablemente escuchaba, la iglesia de tal lugar está sufriendo, Pablo, porque escuchan que tú estás en la cárcel. La iglesia de tal lugar está preocupada porque escuchan que tú estás en la cárcel. Y Pablo dice, yo quisiera estar junto a ellos y decirles, no se preocupen, mis sufrimientos son por causa de ustedes. Mi persecución es por causa de ustedes. Mis hambres, mis ayunos es por causa de ustedes, porque los amo y porque me alegra mucho saber que ustedes conocen el mensaje que yo no puedo llevarles personalmente. Estoy en la cárcel por causa de este evangelio, pero me alegra mucho que a pesar de eso ustedes conozcan esta predicación, sepan de este evangelio. Si había una razón por la que Pablo quería salir de la cárcel, era para consolar el corazón de la iglesia. Era para decirle a esa iglesia que él no estaba sufriendo nada que no pudiera soportar, que cada sufrimiento de Pablo era y tenía un propósito, que los que no conocían el evangelio llegaran a conocerlo. Entendemos, hermanos, o quizá podemos entender a través de estos versículos un poco de lo que implica el ministerio en favor de otros, lo que implica entregar la vida para que otros lleguen a conocer aquello que en este caso a Pablo le había llenado de tanto gozo y de tanta alegría y de tanta satisfacción. Usted puede conocer un poco de la vida de Pablo antes de ser el apóstol a los gentiles. Él era el Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él no tenía ese gozo, él escuchaba, allá se está levantando una secta de aquellos que siguen a Jesucristo. Y entonces él iba y pedía cartas y decía, allá hay judíos que se están apartando de la fe. E iba por ellos para hacerles juicio y muchas veces condenarlos a la muerte. Él no entendía por qué esa gente estaba dispuesta a ese tipo de sufrimientos. Antes de conocer el evangelio, Saulo de Tarso no era un hombre con gozo. Era un hombre que probablemente sentía un profundo celo por Dios, pero un profundo enojo en contra de Jesucristo. Y ahora tenemos a un hombre transformado por la gracia de Dios, cambiado por la gracia de Dios. Ahora, solamente en este verso se da cuenta de lo importante que es la transformación del evangelio en la vida de una persona. Cómo una persona, cuando realmente llega a entender el evangelio, es transformada de una vida rigurosa,
de una vida religiosa de bastante rigor a una vida llena de gozo porque otros conozcan el Evangelio de Jesucristo? Y esto incluso puede ser una medida para que nosotros nos midamos si realmente hemos entendido el Evangelio. Puede ser que de repente veamos a otras personas que no andan en la fe o que se han apartado de la fe y a lo mejor sintamos enojo. Esa gente antes conocían el Evangelio y ahora son esto, han cambiado o se han apartado del Evangelio. Cuando el pensamiento de Pablo era completamente distinto. Él sentía dolor por los que se habían apartado, sabía que se habían colocado bajo el justo juicio de Dios, pero sentía alegría por saber que ese evangelio que otros habían dejado, algunos otros lo estaban conociendo y sintiendo el mismo gozo que él sentía a pesar de encontrarse en la cárcel. El evangelio transforma nuestras vidas. Nos lleva de ser gente religiosa, gente que a lo mejor estamos preocupados por aspectos externos de la religión, a ser gente que realmente aprendamos a amar a otras personas y a estar dispuestos incluso a sufrir si ese sufrimiento implica que otras personas conozcan este evangelio que a nosotros nos da tanta satisfacción. Si a usted le cuesta entender este gozo de Pablo, es porque quizá no conoce el evangelio que estaba motivando a Pablo. Si a usted le cuesta entender este gozo que estaba experimentando el apóstol Pablo, si a usted le cuesta entender cómo es posible que Pablo sienta gozo, no estar en la cárcel, sino en saber que su prisión estaba rindiendo fruto. Fue a la cárcel Pablo, no por ser ladrón, no por ser un homicida, no por ser una persona mala, por andar haciendo en la sociedad cosas malas. Fue a la cárcel porque iba a ciudades, predicaba el evangelio y había gente que rechazaba esa predicación y lo perseguía y lo acusaban y entonces terminaba en la cárcel. Pero él decía, me alegro de estar aquí porque aunque estoy en la cárcel hay gente que está conociendo el evangelio y a causa de mi servicio otros están conociendo el evangelio. ¿Puede usted ver este corazón tan lleno de amor, tan lleno de gozo por aquellos que estaban conociendo el evangelio a causa de la predicación del apóstol Pablo? Me gozo, dice el apóstol Pablo, más bien me fatigo, estoy agonizando por ustedes, Pablo nos enseña, hermanos, que el pastorado exige una lucha intensa porque aquellos que han conocido el evangelio permanezcan en el evangelio y crezcan en el evangelio. Implica una lucha intensa, buscar los medios, las formas de que aquella gente se mantenga en ese crecimiento del evangelio. Mire, si el apóstol Pablo hubiera tenido los recursos tecnológicos que hoy tenemos, él los habría usado con un propósito, que las iglesias siguieran creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le aseguro que Pablo no usaría las redes sociales para publicar un meme o para criticar al gobierno o para algo así. Él usaría todos los recursos disponibles a su alcance para usarlos y que la iglesia conociera mejor al Cristo que habían conocido por la predicación de otros que estaban cerca del apóstol, como en el caso de Epafras. Observe lo que dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, para que tengan ánimo y para que sean unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahora, observe, véase en este espejo del versículo 2. ¿Se da cuenta que las iglesias no son diferentes al final de cuentas? La iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pablo y que él nunca había visto, era una iglesia que también pasaba por el desánimo, como nosotros a veces también pasamos por desánimos. Y Pablo no dice, me sorprende que ustedes estén desanimados. Me sorprende que ustedes anden con el ánimo bajo. Él dice, quisiera estar ahí para consolarlos, para estar a su lado y para fortalecer el ánimo. Ahora, Pablo no podía porque estaba en la cárcel, pero él buscó los medios, las formas en que esto se lograra. Y observe usted esto, porque no llegamos al versículo 7 si no pasamos por el versículo 2. Y aquí hay algo importante.
Porque para Pablo el desánimo en el que estaba cayendo la iglesia estaba relacionado también con la lucha de doctrinas falsas que se estaban introduciendo en el seno de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia caiga en su ánimo? Cuando comienza a apartarse de Cristo. Cuando en la iglesia comienza a apartarse de Cristo, el desánimo comienza a entrar en el corazón de la congregación. Había doctrinas que se estaban introduciendo. Más adelante Pablo las expone con mayor claridad, pero estaban causando algunos estragos. Y creo que el versículo 2 nos deja ver, si no es directamente la causa de la falsa doctrina esto, por ejemplo, pero sí causa estos daños, como diría, colaterales, es decir, secundarios, pero al final daña a la iglesia, da desánimo y provoca desunión. La falsa doctrina provoca desunión en la iglesia. Observe lo que dice en el versículo 2. Quisiera consolar sus corazones, y observe, unidos en amor. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se alcanza la riqueza de la plenitud de la vida cristiana? Le repito la pregunta. ¿Cómo alcanzamos la riqueza de la plenitud de lo que significa la vida cristiana? ¿Cómo? Unidos en amor. Exactamente. Unidos en amor. Hoy nosotros tenemos muchos recursos, hermanos. Hoy usted puede con una gran facilidad en los teléfonos móviles, usted puede descargar una aplicación para escuchar predicaciones cristianas, puede bajar libros en algunas aplicaciones, libros de excelentes escritores, de excelentes autores. Puede incluso usted comprar libros y leerlos en su casa, pero le voy a decir algo. Si no estamos unidos, no crecemos. ¿Sí me está entendiendo? Usted puede decir, yo escucho todos los días predicaciones en mi celular. Yo escucho todos los días o tengo libros en mi celular y cuando tengo tiempo los leo. Me he comprado libros y los leo. Qué bueno. Pero si usted no se mantiene unido a la iglesia, nada de eso sirve. ¿Sí? Usted puede leer, escuchar una predicación, puede leer un libro físico o en una aplicación en su celular, por ejemplo, que en ese libro le diga, tienes que amar a tu prójimo. Pero si usted no pertenece a una congregación y convive con la congregación, ¿cómo va a aplicar ese principio de ama a tu prójimo? Usted puede terminar leyendo ese libro y decir, wow, qué maravillosos consejos me da este libro. ¿Y de qué sirvió? De poco o casi nada. Ahora, no estoy diciendo que no debemos leer, pero lo que usted lee y no lo practica en la congregación, lo que usted oye y no lo practica en la congregación, no sirve de nada. No sirve de nada. El apóstol Pablo está viendo aquí un terrible problema, porque si comenzamos, hermanos, a contrastar lo que es más adelante, lo que el apóstol Pablo menciona como esa religión que se está introduciendo en la iglesia con el verdadero cristianismo, y comenzamos a contrastarlo, se va a dar cuenta que la religión generalmente es una religión de soledad, mientras que el cristianismo es una religión de comunidad. Cualquier otra religión es de soledad. Por ejemplo, usted puede meditar en medio de un grupo. Supongamos, somos
budistas, vamos a sentarnos y cada uno a meditar. No hables, déjame en paz porque voy a meditar. Incluso en el propio catolicismo romano la religión es individual, es lo que tú haces, el sacramento que tú tomas o los sacramentos que tú tomas para tu propio bien, pero no es una religión de comunidad. Pero el cristianismo es diferente. Porque el cristianismo no solamente te dice tienes que orar, de nada sirve que oremos si no convivimos, de nada sirve que leamos la Biblia si no la practicamos en la comunidad, de nada sirve que leamos o aprendamos sobre algo si no nos lleva a una mejor convivencia en la iglesia, en la comunidad a la que pertenecemos. No hay provecho. Hay muchas religiones que se pueden vivir en la individualidad. Hay muchas religiones que se pueden practicar individualmente. El cristianismo no es de esas religiones. No es de esas religiones. El cristianismo es una religión de comunidad. De comunidad. Ahora, lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo dice que la única forma, o más bien la fatiga que él tiene es porque está viendo a una iglesia, ya por lo que le está diciendo Epafras acerca de la iglesia de Colosas, pero una iglesia que está luchando, está emergiendo algunas falsas doctrinas y eso está creando grupos, sectores dentro de la iglesia que los está dividiendo y él está viendo que eso les está impidiendo que alcancen la plenitud de la vida cristiana. ¿Sabe que muchas veces nos sentimos lejos de Dios por una razón? Porque estamos lejos de nuestros hermanos. Cuando algún creyente a veces dice, no sé qué me está pasando, me siento lejos de Dios, siento que oro y que Dios no me escucha, siento que oro y como que Dios no me oye. A lo mejor el clásico consejo que se da es, no, pues tú cree, Dios está ahí, ora, lee tu Biblia. Eso es bueno. Cuando de repente alguien me dice eso, a veces le pregunto, ¿cuántas personas consideras amigos tuyos cercanos en la iglesia? Es sorprendente. No los tenemos. No los tenemos. Ahora, yo le puedo decir a una persona, mira, si estás sintiendo lejos a Dios, ora más. Pero ya he orado, pastor. Bueno, lee tu Biblia, ayuna. Una religión individual. Es una religión individual. Pero cuando le dices, hazte amigo de otro cristiano, platica con él, habla con él, sal con él, convive con él. Ay, no, es que, ¿qué va a decir? Arraigados y sobreedificados en amor hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Recuerdo que en una ocasión un médico cristiano hablaba sobre una persona, una mujer que llegó al hospital donde él trabajaba o donde él trabaja y lo llamaron, él es un médico, me parece que no es médico, es doctor en psicología. No es médico en medicina, sino es doctor en psicología. Entonces lo llaman porque la persona, la mujer que llega con una crisis nerviosa muy severa, no responde a ninguno de los calmantes, lo llama y él comienza a platicar con ella, se da cuenta que ella es una mujer cristiana que asiste a una buena iglesia y él le pregunta por las personas que están a su lado. Y poco a poco se va dando cuenta que esta mujer no tiene ni una sola amiga. Ahora, podemos tener personas que decimos, sí, yo conozco a fulano, conozco a sultano, pero hablamos de verdaderas relaciones. De personas con las que puedas decir cómo te sientes. Eso nos da miedo, hermanos. Nos da miedo. Nos da miedo. Muchas personas vienen
de experiencias de amistad donde han sido heridos, a veces fuera de la iglesia, a veces incluso dentro de la iglesia, y llegan a una conclusión. Lo mejor es, si voy a pertenecer a una iglesia, lo mejor es que vaya, que esté en el culto y que no tenga amigos, porque cuando haces amigos las cosas se ponen feas y las cosas terminan en problemas, y yo no quiero problemas. ¿Sabe dónde es el único lugar donde vas a poder estar con otras personas y no tener amigos? El infierno. Porque ahí cada quien va a estar tan preocupado por su dolor que qué le va a importar el dolor del otro. Pero lo bueno es que van a estar rodeados de personas. Pero la iglesia no es el infierno. La iglesia es la casa de Dios. El lugar donde la presencia de Dios puede ser palpable, puede ser visible por la comunión entre nosotros. Ahora, el apóstol Pablo se está fatigando por algo. La fatiga del apóstol Pablo no es, a diferencia de los griegos, no es porque esta gente llegue a dominar temas doctrinales importantes, no es porque ellos se aprendan términos como supralapsario, infralapsario, que son términos de teología, hermanos, que a veces nos hacen aprendernos y que realmente uno dice, ¿y esto para qué sirve? Pero el apóstol Pablo no está preocupado por eso, él no quiere que aprendan, esta gente no quiere que aprendan la filosofía griega y se aprenda términos, él agoniza por algo, él sabe que la doctrina se debe encarnar y él dice, mi agonía es porque ustedes sean consolados y porque estén unidos en amor. Esa es la lucha del apóstol Pablo. El propósito de la enseñanza es que la enseñanza produzca unidad en la congregación. Es el propósito de la instrucción es que la iglesia aprenda a vivir como un pueblo para que aprendan a experimentar la plenitud de Cristo en medio de la congregación. La religión individual te va a decir esto. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Ora, ayuna. ¿Dónde? En tu casa. ¿Quieres sentir a Dios? Ponte a ayunar, ponte a orar. Y eso hasta cierta medida es fácil. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer yo solo. Hasta cierta medida es fácil. Y ahí en oración, en ayuno, pide la presencia de Dios y vas a ver cómo Dios se manifiesta. Esa es la religión individualista. ¿Y qué produce esa religión individualista? Personas orgullosas. Yo sí oro, yo sí ayuno. ¿Tú cuándo has ayunado? Por eso no sientes la presencia de Dios, porque tú no ayunas. Se convierte en una práctica egoísta y en una vida egoísta. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo está diciendo, estoy agonizando porque ustedes lleguen a tener una unidad, lleguen a alcanzar la unidad en amor. Ahora, ¿cuál debe ser la característica de la unidad de la iglesia? El amor. Y no el amor de la canción de José Luis Perales, sino el amor tal y como lo describe el apóstol Pablo. Particularmente en la carta a los Corintios. Así que Pablo dice, a través del ministerio, a través de mis agonías, yo quiero que ustedes estén tan unidos, que se amen tanto, para que entonces lleguen a conocer la gran riqueza de lo que significa estar en Cristo. Y Él es suficiente. Ahora, versículo 5. Porque aunque soy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora el apóstol Pablo no está aquí volviéndose místico y no está diciendo yo me salgo de mi cuerpo y entonces los acompaño. No, él no está volviéndose místico, él está diciendo yo no puedo estar, estoy en la cárcel, soy prisionero, pero lo que me dice Epafras me pone en el lugar donde ustedes están, puedo verlos, puedo entenderlos, puedo escucharlos por lo que me dice Epafras y yo me gozo y me lleno de alegría y me siento como si estuviera con ustedes. Hermanos, qué tremenda experiencia. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento cuando por alguna razón no pueden estar en la congregación,
le llaman a otro hermano y le dicen, hermano, hoy no pude ir a la iglesia, pero cuénteme cómo estuvo. Platíqueme de qué se trató el sermón, qué dijeron, qué cantaron, qué hicieron, quiénes fueron. Ay, hermano, yo no pude estar ahí, pero qué emoción por lo que usted me está contando. Yo no sé si alguno de nosotros haga eso. Las veces que no he estado, que por alguna razón he tenido que salir a predicar o estar predicando en algún domingo en otra congregación y no estoy aquí, lo primero que hago es preguntarle a mi esposa, ¿y cómo estuvo el culto? Si es que ella está o algún hermano cercano, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo estuvo? ¿De qué se trató el sermón? Y eso me alegra. Eso me alegra, pero note usted que aquí tenemos a un hombre que ama la iglesia y que su lejanía física no es un impedimento para estar cerca de la iglesia. ¿Cuántas personas usan la lejanía física para mantenerse lejos de la iglesia? Se desentienden de la iglesia. Se desentienden, lo toman como un pretexto. Bueno, ustedes saben que yo estoy lejos y que no puedo estar con ustedes y por eso saben que no voy. Esa es mi excusa del por qué no sé nada de la iglesia. Algunas personas, de repente, cuando hemos hablado de algunos asuntos, a veces me dicen, oye, ¿y cuándo dijeron esto? ¿Cómo que cuándo? Bueno, si estuvieras cerca de la iglesia, o si no puedes estar cerca de la iglesia, si preguntaras a algunos hermanos, sabrías lo que sucede dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué yo no me doy tanto a de repente andarles llamando y decirles, ¿sabe qué? Tuvimos esta reunión y dijimos esto y lo otro, porque los considero a todos adultos. Y si a alguien le importa lo que pasa en la iglesia, me va a llamar y me va a decir, pastor, supe que hubo una reunión, me gustaría saber de qué se trató. Yo no puedo estar, pero sí me interesa. Los considero adultos. ¿Sí me está entendiendo? Y si no lo hacen es porque entiendo que son adultos y tienen otras cosas más importantes o de mayor interés para ellos, pero yo los considero adultos. Ni me enojo ni me frustro, porque los adultos tomamos nuestras propias decisiones. ¿Sí me está entendiendo? Pero aquí tenemos el corazón de un pastor, de un hombre que él sabe que la iglesia no está respondiendo de esa manera, no está actuando de esa manera, pero él lo hace porque él sabe que cuando ellos lleguen a descubrir la plenitud del amor de Cristo, entenderán por qué tanto esfuerzo es el que el apóstol Pablo está realizando, porque él quiere que esta iglesia realmente disfrute de eso que tienen en Cristo. La lejanía para el apóstol Pablo no es un estorbo para su relación con ellos. Pablo está lejos por causa de la cárcel, pero él está tan cerca de la iglesia y ha aprendido a gozarse, ha aprendido a disfrutar lo que la iglesia está viviendo a pesar de que él no esté cerca de ella. Versículos 6 y 7. Por lo tanto, ya que hay una relación muy cercana entre el apóstol Pablo y la iglesia de Colosas, ya que Epafras ha sido ese medio, ese eslabón que ha unido a la iglesia con el apóstol Pablo, entonces Pablo les dice, por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, sigan andando en él. Y aquí está el detalle. Porque una cosa es creer en Cristo, bueno, y aunque van unidos de la mano, otra cosa es mantenernos en él. ¿Cómo lo habían recibido? Bueno, lo habían recibido con una profunda fe. Por eso dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Observe este último versículo. Porque lo que Pablo está diciendo es que el ministerio de Epafras tenía como propósito el mismo propósito de Pablo, que la iglesia aprendiera a vivir en unidad. Ahora, no hay acción de gracias. Mire, le voy a decir algo bien sencillo. No se puede ser agradecido si vivimos solos. ¿No es cierto? No se puede ser agradecido si vivimos solos. Si tú eres agradecido y no tienes a nadie con quien compartir esa gratitud, eso es imposible. Cuando tú estás agradecido, ¿qué haces? Lo primero que haces es buscar a la gente más cercana para demostrar la gratitud, la alegría que tú tienes. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el ministerio de Epafras era un ministerio que estaba buscando la unidad de la iglesia.
Era un ministerio que había trabajado a favor de la unidad de la iglesia y que por algunas razones la iglesia se estaba apartando de eso, pero Pablo les recuerda, ustedes creyeron en Jesucristo y así deben mantenerse en Él, arraigados. Usa dos metáforas, arraigados como un árbol se agarra de la tierra y sobreedificados como una construcción se amarra piedra sobre piedra, así ustedes deben estar. Ahora, déjeme decirle algo, para que un árbol se arraigue, ¿qué necesita? Un suelo. Ponga usted un árbol en alto, ¿de qué se va a agarrar? De nada. Para que un cristiano se arraigue, ¿qué necesita? Una iglesia. Ponga usted a un cristiano fuera de la iglesia, ¿en qué se va a agarrar? En nada. Para que una casa se amarre y sea estable, necesita ser edificada piedra sobre piedra. Ponga usted un tabique aparte y diga, ya construí mi casa. Le dirán, tú tienes apenas un tabique, pero tú no tienes una casa. Incluso, apilamos tabiques, los apilamos, pero si no tienen la forma de casa, o si no los construimos para que sean una casa, no es una casa. ¿Está usted entendiendo? Pablo está usando dos metáforas donde nos está diciendo que la vida cristiana necesita de la gente que está a nuestro alrededor. Está diciendo que la vida cristiana necesita de la gente que está a nuestro alrededor. No puedo arraigarme y no puedo crecer si no pertenezco a una congregación. Y pertenecer a la congregación es algo más que asistir el domingo, es ser parte de la iglesia todos los días, día a día, día a día. Estaba leyendo acerca un escritor hablaba sobre los hermanos en África y ahí se han establecido algunos seminarios en África, seminarios reformados, y el escritor hablaba acerca de las grandes ventajas que la tecnología le ha dado a los hermanos que están estudiando en África. Él decía, es increíble ver cómo ahora un hermano en África puede descargar una clase en su celular y escucharla en su comunidad varias veces. Y después de que hacía este recuento de cómo la tecnología ha beneficiado a los hermanos que están en África, el escritor decía algo así como lo siguiente, pero aún nos seguimos encontrando con la necesidad de que ellos aprendan en un aula con un maestro y con otros compañeros, porque a pesar de que tienen recursos, nunca será lo mismo aprender solo que aprender en comunidad. Nunca será lo mismo. Hermanos, la iglesia nunca va a ser superada por la tecnología. El hermano que está a su lado siempre será necesario para que usted crezca, aunque usted diga, yo todo lo que quiero saber, nada más le digo al Google. Y él me responde. Pero el hermano que está a su lado siempre será necesario para que usted crezca. Porque usted no puede aprender a perdonar. Usted puede decirle, Google, dime qué significa perdonar. ¿Cómo se llama la Cortana, Siri, Alexa? Yo por eso no tengo nada de esas cosas, porque imagínense que diga, Alexa, dime, mi esposa me mata. Pero imagínense, usted le puede preguntar al Google, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa amar? Pero usted no lo va a experimentar si no tiene alguien a quien perdonar, o alguien que le perdone, alguien a quien amar y alguien a quien le ame. ¿No es cierto? Alguien que le ame a usted. Nunca la iglesia dejará de ser necesaria para el verdadero cristianismo. Nunca. La iglesia siempre tendrá su lugar y siempre será necesaria. Siempre. Tenemos mucha tecnología, gracias a Dios que usted puede aprender mucho o conocer mucho, mejor dicho. Pero aprender solo lo aprenderá en el contexto de la reunión congregacional. Hermanos, la convivencia implica algo más entonces que el vernos aquí los domingos.
Una de las razones por las que tenemos, por ejemplo, una vez al mes el comer juntos, es que aprendamos a convivir. El que usted aprenda a salir de ese círculo de confort y a lo mejor usted, incluso a veces, como lo he dicho antes, eso no significa que aquí todos ustedes son mis mejores amigos. No, entre ustedes tengo algunos amigos más cercanos y otros no tanto. Lo mismo con ustedes, eso no significa que aquí están todos sus mejores amigos. Con algunos se llevará mejor y con otros no tanto. Pero lo que sí significa es que todos hacemos un profundo esfuerzo por relacionarnos porque sabemos que en la relación está el conocimiento de la gracia y la riqueza de Jesucristo. Usted nunca experimentará el profundo amor de Dios sobre usted si no lo hace a través de la relación con un hermano en Cristo Jesús. No va a entender lo que es ese amor. Les exhorto entonces, hermanos, a que no nos vaya a pasar lo que muchas veces le termina pasando a las personas. Cuando no eran creyentes tenían muchos amigos. Se convierten a Cristo y esos mismos amigos se van alejando porque la fe ya no es compatible con la relación. Pero resulta que nos terminamos alejando de esos amigos y ya no hacemos nuevos amigos. Y entonces nos convertimos en cristianos solos. Y añoramos la presencia de Dios. Añoramos a Dios. Yo quisiera sentir a Dios. No, usted no necesita sentir a Dios. Usted necesita tener una buena amistad en la iglesia cristiana. Una buena amiga, un buen amigo. Y sentir la relación que Dios tiene con usted a través de la relación con Cristo.